Y en una de las polémicas de las últimas horas, de los últimos días también está esta petición, ¿no?, que se hace para que los magistrados y los fiscales consideren las cifras de la sobrepoblación de las cárceles en el país. Esto es que tendrán que Gendarmería informar cada cierto periodo el número de internos, las capacidades y las condiciones, lo que ha generado bastante revuelo también, porque se dice, bueno, un magistrado tendrá que fallar o hacer la investigación, ¿no?, en función de del número de vacantes, por así decirlo, que hay en una cárcel o en términos jurídicos, por ejemplo. Vamos a conversar sobre esto con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, que está en línea. Fiscal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Álvaro Lorito, un gusto. Igualmente, muchas gracias por responder el llamado de la radio. ¿Se interpreta de esa manera la solicitud que hace el ministro Cordero, al decir, al momento de, por ejemplo, resolver sobre la solicitud que hace la Fiscalía de una prisión preventiva, considerar el número de cupos que haya un determinado penal de alguna determinada ciudad o localidad? Bueno, de acuerdo a la información que trascendió ayer, esa sería de alguna manera la inquietud que plantea el ministro de Justicia. Lo que nosotros hemos dicho es que no corresponde a los fiscales tener otro tipo de consideraciones más que lo que la ley nos señala, ya sea el Código Procesal Penal, por ir a la norma específica que regula la prisión preventiva, y también en el caso de los fiscales las instrucciones que da el fiscal nacional, que para nosotros son obligatorias. Uno puede entender, Álvaro, que hay una inquietud por el tema de la sobrepoblación carcelaria, lo que es una realidad, eso es indesmentible, digamos, que es una cuestión que viene arrastrándose ya, o por lo menos anunciándose hace unos 10 años atrás. Sin embargo, ustedes saben que las autoridades no podemos hacer, jueces, fiscales, quienes ejercemos cargos públicos. En el derecho público hay un viejo adagio que dice que nosotros no podemos hacer más que allá de lo que la ley expresamente nos permite, nos faculta. Y la ley lo que expresamente nos permite y nos faculta es pedir medidas cautelares atendiendo los criterios que establecen, en el caso específico, como señalaba recién, el Código Procesal Penal, y por otra parte, vinculante, obligatorio para los fiscales, las instrucciones que derivan del fiscal nacional, porque nosotros somos una organización jerarquizada. A propósito de las palabras del ministro, precisamente este llamado que hacía, ¿no?, a transparentar cifras, además, y también a considerar justamente los cupos, ¿no?, o la sobrepoblación penal, derechamente, antes de decretar una medida de prisión preventiva, era justamente revisar las prisiones preventivas, que también es algo que venimos escuchando hace mucho tiempo, de revisar justamente la prisión preventiva para que no se transforme esta en una pena anticipada. La Defensoría Penal Pública también ha hecho llamado en ese sentido. No sé cómo se allana, por decirlo de alguna manera, también la Fiscalía a esta discusión sobre prisión preventiva. ¿Usted estima que debe haber algún tipo de modificación a la ley en este sentido? Esto tiene varias complejidades y aristas, Álvaro. A ver, durante los últimos 15, 20 años se ha modificado el Código Procesal Penal, que data del año 1999, entró a regir el año 2000, y todas las modificaciones en el ámbito procesal penal y en el ámbito penal tienden a fortalecer de alguna manera la posibilidad de pedir medidas cautelares más gravosas en el ámbito procesal, ¿cierto? Y permiten también el ámbito penal, porque las penas han aumentado en algunos casos y en otros casos los marcos penales se han rigidizado. Quiero explicarlo fácilmente, digamos, en la ley de armas, por ejemplo, un porte de armas, una tenencia de armas, tú puedes tener 200 atenuantes y da lo mismo, la pena no puede bajar, salvo una situación específica. Entonces, si el legislador o el colegislador, es decir, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, han dictado normas que tienden a rigidizar las penas, a aumentar las penas, a hacer más flexible, entre comillas, la posibilidad de decretar la prisión preventiva, entonces, bueno, ¿cuál es la lectura que se recibe al interior del sistema? Es que, bueno, que hay que pedir prisión preventiva en aquellos casos, por supuesto, de delitos graves, en aquellos casos en que las penas son de penas aflictivas hacia arriba, etcétera, etcétera. Las personas que están privadas de libertad, creo que la inmensa mayoría,
de cerca de 20.000 personas que están privadas de libertad en prisión preventiva, son por casos graves, no son por casos de bagatela, no son por hurto simple, no es por un robo en bien nacional de su público, salvo que tengan muchos antecedentes, cuya pronóstico de pena implique que esa pena va a ser cumplida de manera efectiva. Y lo otro, Álvaro, que también a mí siempre me ha llamado la atención, es esta como discusión un poco bipolar, que por una parte se dice, mire, es que hay un exceso o hay un mal uso de la prisión preventiva, y por otro se habla de la puerta giratoria. Entonces es una cosa que uno no entiende, porque dice, bueno, ¿en qué estamos? ¿O hay puerta giratoria o hay un exceso de prisión preventiva? Yo diría que la cosa está más bien por el ancho camino del medio. Es decir, puede haber casos de prisión preventiva que hay que revisar, por cierto, y se revisan todos los días prisiones preventivas, y los fiscales somos uno de las partes, uno de los intervinientes. Al otro lado de la vereda están los defensores, y por cierto esto lo resuelve ni el fiscal ni el defensor, esto lo resuelve un juez en primera instancia, y puede ser revisado además vía apelación, casos de apelación que hay por las cortes de apelaciones, y esto todos los días está en los tribunales discutiéndose. Por lo tanto, nosotros en ese sentido cumplimos nuestro rol. Creemos que este es un tema, por cierto, que tiene muchas complejidades, pero me llama mucho la atención esta discusión a veces un tanto bipolar, como te digo, de por una parte decir, no, mucha prisión preventiva, por eso mire, salen todos en libertad, pasan por los tribunales y salen todos libres, lo que revela que eso no es efectivo. No es efectivo. Para aclarar el tema, ¿no? Estamos hablando con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. El Ministerio de Justicia envía un oficio a Gendarmería para que se informe periódicamente a jueces y fiscales sobre la sobrepoblación, el número de internos, en fin. El ministro ha dicho, ahora último, hace poco, hoy día, ¿no? Que estos son datos públicos, que cuando decir la verdad es un problema, y dice que esto es que el sistema de justicia tenga pleno conocimiento de la capacidad del sistema penitenciario, no para inhibir la posición de los jueces ni de los fiscales, sino que esencialmente para que sepan cómo está operando el sistema penitenciario. El que ustedes como fiscales, el que los jueces sepan cómo está operando el sistema penitenciario, ¿debiera tener un efecto en su investigación, en sus resoluciones? ¿Por qué tienen que saber esto? Sí, dos consideraciones. Mensualmente. Dos consideraciones. Nosotros sabemos perfectamente lo que ocurre al interior de los penales. Sabemos que hay una sobrepoblación carcelaria. Eso es evidente. Además, como dijo el ministro, esta es información pública. Tú te metes a la página de Gendarmería y te van a decir 54.000 personas privadas de libertad, de las cuales aproximadamente 20.000 están en prisión preventiva. Y sabes que en Santiago 1 la capacidad es 2.000 y hay cerca de 4.000. Eso lo sabemos. Y además, mucho debate, les cuento que muchas audiencias que hay en los tribunales de garantía son de traslados de unidad penal, o a distintos módulos o a otras unidades, y los informes de Gendarmería todos señalan de que hay una sobrepoblación, de que a veces no se puede acceder a los traslados. Es decir, estamos en pleno conocimiento porque diariamente estamos asistiendo a audiencias donde de esto se da cuenta. Y lo otro es que, claro, efectivamente el ministro tiene razón en lo que dijo hoy día. O sea, esto nosotros no nos podemos inhibir. Podemos entender la situación, pero no nos podemos inhibir en ejercer las facultades que la ley nos concede. Claro, que además, cuando se le dice que se va a informar si es que hay cupo o no, uno desde afuera podría decir, claro, esto podría influir en una decisión, decir, ¿sabes qué? No caben más y hay que tomar otras decisiones. Ese es un riesgo, porque así lo han leído algunas personas. O si usted dice que ustedes manejan los datos, ¿cuál es el afán de informar también o de este oficio? A ver, por una parte, Loreto, en lo que a los fiscales se refiere, claramente nosotros no nos vamos a inhibir de ejercer las facultades que la ley nos concede, y que además muchas instrucciones son de carácter obligatorio. O sea, nosotros tenemos la obligación, ante determinados casos particularmente graves, de pedir medidas cautelares más intensas como la prisión preventiva. Ahora, yo estoy seguro que los jueces tampoco se van a inhibir. Hubo una situación quizás más excepcional durante la pandemia, con el tema del COVID, en que claramente el tema del hacinamiento generaba múltiples contagios, y ahí yo creo que muchos jueces dijeron, mira, a ver, ¿por qué no vemos alternativas para que no estemos pidiendo o no estemos concediendo tantas prisiones preventivas? Era una situación excepcional, y se dieron ciertas situaciones, qué sé yo, de personas más adultas, de mujeres, qué sé yo, o de personas que tuvieran, qué sé yo, ciertas afecciones de salud que los pudiera afectar de mayor o peor manera el COVID,
Pero claro, pero era ir caso a caso, porque aquí tampoco se puede decir en términos generales, ya mira, hay digamos hay una sobrepoblación de 2.000, bueno, tenemos que sacar a 2.000, o tenemos que sacar a 500 para que entren 500, no se trata de eso. Sí. Esto se tiene que discutir caso a caso y hay que ir al mérito de los antecedentes y finalmente a lo que la ley señala. Fiscal, lo que le quería preguntar a propósito de, claro, efectivamente ustedes hacen lo que la ley les ordena hacer y no se van a inhibir, uno entendería que no lo hicieran porque además hay una complejidad adicional, pero desde la Asociación de Fiscales, ¿existe una posición parecida, un análisis, un diagnóstico parecido al que hace, por ejemplo, la Defensoría Penal Pública y al que hacen ciertos sectores también, incluso del mismo gobierno, en que la institución de la prisión preventiva debe ser revisada? Mira, nosotros no hemos discutido el tema. Yo recién te decía, digamos, aquí ha habido ya hartas revisiones de la institución de la prisión preventiva, pero siempre ha ido en una orientación, que es la orientación de flexibilizar de alguna manera o ampliar los criterios de libertad, de criterios, digamos, de seguridad a la sociedad o de seguridad a la víctima o la gravedad del delito, de la fuga. gravedad del delito, claro. Claro, exactamente, si se actúa en grupo pandilla, uno revisa el 140 y hay un montón de criterios. A juicio del Ministerio Público o de la Asociación de Fiscales que usted dirige, no hay un diagnóstico en el sentido de que deba revisarse en algún sentido, ¿no? No, nosotros no hemos discutido este tema, honestamente. Sin embargo, por cierto, uno siempre está abierto a discutir esto, a ver planteamientos, a escuchar. Además, en un contexto que es complejo, Álvaro, por el aumento de la criminalidad violenta, que nosotros creemos que un diagnóstico del aumento de las personas privadas de libertad tiene que ver con el aumento en el país de la criminalidad violenta. No tanto del dato bruto duro de que hayan aumentado los delitos, porque eso es más o menos plano. Desde hace unos 5 años estamos en 1.400.000 ingresos al año a la Fiscalía. Lo que ha aumentado no es el dato agregado duro, sino que lo que ha aumentado es la criminalidad violenta, y probablemente eso también en parte, no digo todo, en parte explique el aumento de las personas que están en prisión preventiva. Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy buenas Muchas tardes, gracias. gracias.